Ya. Entonces, lo que estamos haciendo es revisar el funcionamiento de las leyes de Kirchhoff y aquí tenemos una forma de poder, o sea, de poder entender el funcionamiento de las leyes de Kirchhoff. Entonces tenemos un pequeño circuito donde hay tres fuentes de voltaje y hay dos elementos resistivos, o dos elementos pasivos que son resistencias. Entonces, ya nosotros sabemos de que existen 5 nudos, tal como dice aquí, 1, 2, 3, 4, 5 nudos, que ninguno es relevante, porque todos tienen dos accesos, o sea, tienen una entrada y una única salida. Por lo tanto, desde ese punto de vista ya sabemos que la corriente es la misma la que entra al nudo y la que sale, no puede ser diferente. Por lo tanto, Profe, dígame. no está compartiendo pantalla, Ah, por si pensé que lo acaso. estaba compartiendo. Ya, Tie- gracias. Es que Donde cambié, dice, lo que pasa es que cambié de presentación. ah, Eh, Toda la pantalla y cancelar. Y vamos a... No me acepta toda la pantalla, entonces vamos a ver una ventana. Y la ventana es esta la que vamos a compartir. Ahora sí, supuestamente que ahora sí, sí me ahora dicen. sí se ve. Ya, gracias. Y esta. Sí, que voy a ir cambiando de pantalla, por eso es que pensé que estaba mostrando la pantalla de mi computador, pero no es así. Bueno, entonces aquí tenemos un circuito, ya vimos aquí tenemos una, dos, tres fuentes de energía, fuentes de voltaje, y dos elementos pasivos, que son dos resistencias. Entonces vemos que donde se juntan cada uno de estos elementos, donde se unen, donde hacen la unión eléctrica, hay un nudo, pero vemos que, por ejemplo, en este supuesto nudo que tengo aquí, tengo una entrada y tengo una salida, por lo tanto no tiene ningún interés en estudiar las leyes de Kirchhoff en eso, ya sabemos y lo vimos ayer, y lo hemos visto ya la semana pasada, de que eh, la corriente que entra es igual a la que sale, así que no hay nada más que decir. Si yo parto desde este punto, de cualquier punto, y doy un recorrido, ya sea en sentido horario o en sentido antihorario, da lo mismo, eh, voy a llegar a la conclusión de que existe una única corriente, ¿ya? Debido a que en cada nudo entra una corriente y tiene que salir la misma, y no puede ser distinta. En los elementos no cambian la corriente, cada uno de los elementos no cambia la corriente, así que no hay nada más que decir ahí. En la corriente es la misma y para todos los efectos la definimos de izquierda a derecha, como aparece en la segunda imagen aquí. Profe, Dígame. la fuente de 24 volts no influye en nada que esté en sentido opuesto. Vamos a ver ahora qué va a pasar con esa fuente de 24 volts. Expresamente se dejó ahí para ver qué va a pasar. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver ahora es que vamos a plantear, como es un lazo esto, ¿no es cierto? Es un circuito cerrado. Entonces, el lazo, vamos a plantear la ley de voltajes de Kirchhoff en el lazo. Entonces, partamos por donde dice en la dirección de la corriente que decidimos, o sea, de izquierda a derecha. Vamos a partir por acá arriba. Por este lazo dice más R1. ¿Ya? Entonces nos encontramos con el signo más. Recuerden que esta corriente, al definirla en este sentido, polariza la resistencia 1 positiva por donde entra la corriente y negativa por donde sale. Las fuentes de voltaje no le hace nada porque tienen su polaridad propia. Y la resistencia R2 la polariza arriba, ¿ya? Porque por ahí entra la corriente según la convención. Entonces, vamos a encontrar con más un voltaje en esta primera resistencia, que va a ser el producto de la resistencia por la corriente, el ley de Ohm, RB por I. Entonces vamos a tener R1 por I. Seguimos, aquí vamos a encontrar los más 24 volts, más R2 por I. Aquí vamos a encontrar el signo menos 12 volts, menos 15 volts. Y llegamos al punto de inicio. Con lo cual nos debiese quedar esta ecuación que está aquí, ¿ya? I1 por R1 más los 24 más I2 por R2 menos los 12 menos los 15, lo que está aquí.
Y como llegamos al punto de inicio, tiene que ser igual a 0. Eso es lo que nos dice la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces no hay problema. R1 lo conocemos, R2 lo conocemos. Lo que no conocemos es la corriente. ¿Ya? Entonces, pero sí lo que podemos hacer aquí, ya que el término que factoriza que es la corriente, podemos despejar la corriente y vamos a tener más 24 menos 12 menos 15 y vamos a tener la corriente por R1 más R2. Entonces fíjense que por estos efectos de la ecuación son números, pero son voltajes, 24 volt, 12 volt y 15 volt. Y entonces al dividirlo por la R1 más R2 vamos a tener esta ecuación de aquí. Y aquí tenemos la respuesta a la que me preguntaban antes. ¿Qué pasa con la fuente de 24? Fíjense que la fuente de 24, en otras palabras, está, entre comillas, voy a usar el término, atornillando al revés. Porque en realidad tengo aquí 15 más 12, o sea, tengo 5,27 volt, y estos 24 se están oponiendo. Fíjense que aparece un signo menos. ¿Ya? Por lo tanto, lo que está haciendo esta fuente de 24 volt no está ayudando a la generación de la corriente, sino que todo lo contrario. Está empujando hacia el otro lado la corriente, por lo tanto lo que está haciendo es disminuir, en definitiva, el voltaje que yo tengo aplicado a todo el circuito. Por esa razón queda menos 24 más 12 más 15. Y está reflejado aquí, más 24 menos 12 más 15, un lado signo igual, se pasaron al otro lado signo igual con los signos cambiados, pero ya sea en un lado o en el otro lado signo igual, cualquiera de los dos lados del signo igual, se nota inmediatamente que esa fuente 24 está, digámoslo de esta manera, perjudicando al resto de las fuentes, porque lo que está haciendo es disminuyendo la capacidad de voltaje que podemos tener aplicado. Ahora, si la fuente de 24 volt fuese mucho más poderosa, fuese, por ejemplo, unos 30 volt, entonces ahí la fuente de 24 va a ser la más poderosa que las otras dos y la corriente va a cambiar de sentido, porque recuerden que la convención es que la corriente sale por el lado positivo de la fuente. Y aquí, en este caso, está ganando, entre comillas, la configuración de fuentes que sea más grande. O sea, 15 más 12 es mayor que 24, por eso es que la corriente sale con signo positivo ahí. Pero bajó a 3 volts. ¿Ya? No sé si con eso dejo contestar la pregunta. Lo ideal es que no se ponga una fuente al revés, digamos. ¿Ya? Pero es posible colocarlas hacia. Pero estamos perdiendo energía, en otras palabras. Estamos gastando energía para que se contrarresten entre ellas. No tiene mucho sentido. Entonces, nos quedan 3 volts dividido por la suma de R1 más R2, que son 200 más 50, 250 ohm. En definitiva, vamos a tener 12 miliamperes. ¿Ya? Esa entonces va a ser la corriente total que va a circular por el circuito. Fíjense que si 24 fuese en sentido contrario, la cosa cambia bastante, porque sería 24 más 12 más 15 más 27, ¿no es cierto? Sería 7, 11, 20, 40, 51. ¿Ya? Si la fuente de 24 estuviese al revés. Y 51 dividido por 250, la corriente va a aumentar increíblemente. ¿Ya? Entonces, eso sería cerca de los 50 miliamperes. ¿Ya? Y todo en función de la posición en que se puso esa fuente de 24 horas. Nada más que eso. Bueno, pero sigamos con el ejercicio tal como está. Y como ya conocemos la corriente, podemos calcular entonces la potencia del circuito, la potencia que se disipa en la resistencia R1 y la potencia que se disipa en la resistencia R2. ¿Ya? Entonces, recuerden que la potencia, aquí están las tres fórmulas para calcular la potencia. Potencia puede ser V por I, ¿ya? Que es lo que aparece aquí. Creo que le puedo marcar. Ya, puede ser V por I, puede ser en rojo, en la línea más gruesa. Entonces tengo potencia, puede ser V por I, potencia dijimos también que podía ser R por I cuadrado, o potencia también puede ser V cuadrado partido por R. Ya en este caso podemos usar cualquiera de las tres expresiones y el resultado tiene que ser el mismo. Para los efectos de esta solución se utilizó RI cuadrado. ¿Ya?
Entonces, RI cuadrado, resistencia 200 y los 12 miliamperes al cuadrado daría un valor de potencia de 0,0288 watts. Ya. Esta es la más adecuada para estos efectos. ¿Por qué es la más adecuada? Porque conocemos R y conocemos I. Tenemos la corriente aquí y tenemos R. Entonces no necesitamos calcular nada más. Aunque indirectamente estamos calculando el voltaje, porque R por I es el voltaje y por I sería la corriente y vamos a obtener la potencia. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos utilizar la primera expresión B por I, tendríamos que calcular el voltaje. El voltaje va a ser R por I. Y a ese resultado le multiplicamos I de nuevo y vamos a llegar a los 0,0288 watts. Llegamos a lo mismo. La otra forma sería calcular derechamente el voltaje como R por I. Ese voltaje elevarlo al cuadrado y dividirlo por R. ¿Ya? Y vamos a tener entonces la potencia. Cualquiera de las tres, como les digo, da exactamente la misma, debe dar el mismo resultado. No hay problema con eso. ¿Ok? Profe, Dígame. pero esa potencia está relacionada en la resistencia 1 nada más. Para hacerla en el circuito entero, ¿cómo sería? Habría que calcular la potencia de la resistencia 2 y finalmente sumarlas. Ah, ya, gracias. ¿Ya? La potencia, recuerden que quien disipa la potencia es el elemento. En este caso, la resistencia disipa la potencia en calor. ¿Ya? Y es individual. En el caso de bobinas y condensadores, lo vamos a ver bastante más adelante, las potencias no se disipan, no son, entre comillas, como consumidores. Se dice que no son consumidores porque son almacenadores de energía. En cambio, la resistencia consume, ¿no? ¿Ya? Esa consume. Y como consume, entonces lo que hace es que le da calor y lo que hace es que disipa la energía que consume en calor. Por eso es que una resistencia hace eso. Usos, por ejemplo. Me imagino que ustedes deben tener en sus casas algún tostador de pan, probablemente. ¿Ya? O si no tienen un tostador de pan, podrán tener un horno eléctrico. ¿Ya? O si no tienen un horno eléctrico, tendrán un calentador de agua. Una cosa más típica. Cada uno de ellos, los tres que les he nombrado, son resistencias básicamente. Y lo que hacen, de por qué funciona, por qué calientan el pan, por qué permiten calentar cosas en el horno eléctrico o hervir el agua, porque básicamente lo que se hace es que al conectarlos a la red eléctrica y encenderlos, lo que nosotros le estamos diciendo al circuito, a la resistencia en particular, le voy a hacer circular una corriente y usted lo que tiene que hacer entonces es disipar esa potencia que va a consumir en calor. Y ese calor se transfiere entonces a los alimentos, al agua, lo que sea. Y por esa razón entonces se puede ocupar. No sé si han fijado, pero el horno eléctrico, por ejemplo, o el tostador de pan, hay una especie de barritas en el horno eléctrico o una especie de ¿cómo se llama?, de conductor enrolladito en el caso del tostador de pan, que se ponen al rojo vivo prácticamente. Lo que están haciendo eso es disipar la energía en calor. La plancha eléctrica, la plancha de pelo, el secador de pelo puede ser un poco, porque también tiene una resistencia eléctrica. La diferencia está que en el secador además usamos un motorcito para poder tirar el calor. Pero son todos elementos cuyo principio es esta ecuación que está ahí. ¿Ya? B por I, RI cuadrado o B cuadrado partido por R. Ese es el principio de funcionamiento de todos esos elementos. Y lo más probable es que ustedes interactúen a diario con eso. ¿Ya? Y la potencia es individual de cada uno de los elementos. Para saber la potencia consumida por todo el circuito, entonces sumo las potencias consumidas. Y la suma de potencias consumidas tiene que ser igual a la suma de potencias generadas. ¿Cómo puedo saber cuál es la potencia generada? Bueno, sumo. En este caso tengo que hacer una suma algebraica de los voltajes. Ya, la suma algebraica de los voltajes. Y entonces ese voltaje lo tengo que multiplicar por la corriente. Y ahí voy a tener la potencia generada. Y la potencia generada tiene que ser igual a la potencia consumida por los dos elementos. Eso se puede calcular ahí. ¿Ok? ¿Alguna otra duda?
Espero haber aclarado la duda anterior. Por lo menos yo no tengo dudas. Ya. Ya, cualquier cosa, o me escriben, voy a tratar de dejar aquí al lado, o lo comunican mejor. Ya. Bien, vamos a seguir entonces. Veamos un segundo ejemplo para poder ir haciendo ciertas conclusiones. Dice el ejemplo, aplicar las leyes de Kirchhoff para obtener el valor de la resistencia R3, que es esta que está aquí, sabiendo que la potencia disipada en la resistencia R2, que es esta que está acá arriba, de 25 ohm, es la potencia disipada de 56,25 watts. Si bien aquí está la solución del problema. Entonces aquí nos piden calcular una resistencia. Este valor de resistencia. Entonces, tenemos también varias fuentes. Fíjense que aquí tenemos una fuente de 55, la de 10 que está otra vez puesta al revés. La de 35 está en la misma dirección que la de 55 si seguimos el camino. La de 70 en la misma dirección que la de 35 y la de 55, por lo tanto todas estas se están apoyando en nuestras otras. Esto es como que estas tres están empujando a la corriente en el mismo sentido. En cambio la de 10 está tratando de empujar a la corriente en sentido contrario. ¿Ya? Entonces la de 10 no está, como les decía yo, atornillando al revés en este caso. Lo que está haciendo es quitar un poco de voltaje todo el circuito al oponerse en la posición en la que está, pero para estos efectos no tiene mucha trascendencia. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que nos dicen que sabemos que tenemos una potencia y nosotros sabemos que la potencia en cada una de las resistencias, va a ser R por la corriente que circula por ella al cuadrado. Cuidado, siempre va a ser la resistencia por la corriente que circula por esa resistencia, no otra. Después vamos a ver otros ejemplos en donde a veces sucede que se toma otra corriente y no es la que corresponde. Entonces tiene que ser la corriente o el voltaje que aparece en los terminales de la resistencia, no puede ser otra cosa. Entonces aquí la potencia que conocemos es la red de R2, esta. Entonces como conocemos el valor de R2 y conocemos la potencia, podemos calcular la corriente. ¿Ya? Despejamos de aquí, la corriente va a ser entonces la raíz cuadrada de la potencia, que es 56,25 dividido por los 25 ohm, resulta ser de 1,5 amperes. Entonces ya sabemos cuál es la corriente. Ahora, nuevamente, si miramos el circuito, tenemos puros nudos que unen dos elementos solamente, por lo tanto la corriente es única en todo el circuito. Esa es la gracia que tiene este circuito que está hecho de esta manera. ¿Ya? Entonces, como ya sabemos que la corriente toda es única, basta con calcularla en un solo lado y vamos a saber cuál es el valor de esa corriente. Entonces la corriente está en ese sentido, de izquierda a derecha. Además uno puede saber que está bien elegida la dirección de la corriente, porque fíjense que 55, la fuente de 55 volt tiene el positivo arriba, luego la corriente va a salir hacia la fuente de 10. La fuente de 10 tiene el positivo enfrentando a la fuente de 55, trata de que la corriente vaya hacia abajo. Pero en este gallito de estos dos solamente, 55 es más poderoso que 10. Así que va a ganar 55, obviamente. Además, la de 35 está apoyando en la dirección a la fuente de 55. Y la de 70 está apoyando a las dos fuentes anteriores en la misma dirección. Entonces, claramente la corriente, solamente mirado eso, y sabiendo que es la misma, entonces está claro que la corriente va a ir en esa dirección, no en dirección contraria. O sea, hay algunos tips como para poder darse cuenta cuál es la dirección que debiese ir la corriente. Si uno no sabe, puede elegir cualquier dirección. El único temor es que va a aparecer un signo menos en alguna parte de una corriente por ahí, y eso sería lo único. Pero no nos preocupemos mucho por ahora de eso. Hagamos el recorrido de Kirchhoff. Aquí el recorrido de Kirchhoff partió en 18i. Aquí. Partió aquí en este punto. Entonces tenemos el primer voltaje, resistencia por corriente, 18 por la corriente, que ya la conocemos. La fuente de 35, pero con el signo menos, porque nos encontramos al ir el recorrido, nos encontramos con el signo menos.
Recuerden que siempre el signo más, cuando no se diga, está en la barra mayor, no en la barra más cortita. La barra más cortita siempre es el signo menos. Esa es la convención. Después, como la corriente va de izquierda a derecha, las polaridades es por donde el positivo es por donde entra la corriente a la resistencia. Luego nos vamos a encontrar en este recorrido con todos los voltajes de la resistencia positivo. Entonces vamos a tener más 25 por I, menos 70, si ustedes me siguen aquí, lo diciendo lo mismo, más I por R3 con este valor que no lo conocemos, que es el que nos piden calcular, más I por 32, más I por 13, menos 55, más 10, y hemos hecho el recorrido, hemos llegado al punto de inicio, luego es igual a 0. Si ustedes quieren partir por aquí, por ejemplo, la unión entre la resistencia de 25 y la fuente de 70, da lo mismo porque el resultado va a ser exactamente igual. ¿Ya? Aquí lo importante no es por dónde yo inicie el recorrido, lo importante es que desde donde yo inicié el recorrido, a ese mismo punto tengo que llegar. Me tengo que hacer todo el recorrido completo. No puedo terminar en otro lado. Si no, me están faltando elementos y obviamente ahí Kirchhoff no se va a cumplir. ¿Ya? Bueno, pero aquí lo importante, fíjense que tenemos como términos semejantes si nosotros quisiéramos estudiar esta función, esta ecuación de aquí, 18i, 25i, R3i, 32i, 13i. Entonces, todos esos serían términos semejantes. Por lo tanto, yo puedo factorizar i, que es la corriente, con todos esos numeritos. Y 35, 70, 55 y 10 no son función de I, no están factorizados por I, no tienen el componente de la corriente, por lo tanto también son términos semejantes entre sí y los puedo reunir entre ellos, ¿ya? Y eso es lo que hacemos en este paso. Si tengo 18 más 25 más R3 más 32 más 13 por I, y va a ser igual entonces a todas las fuentes de voltaje, 35 más 70 más 55 menos 10. Fíjense en un detalle, en el lado derecho del signo igual, donde están los puros números, estos son voltajes, 35 volts, 70 volts, 55 volts, 10 volts. ¿Ya? Por el otro lado, por el lado izquierdo de la fuente, tengo 18 más 25 más R3 más 32 más 13, todos estos son ohm. Todas las unidades de medida, estos son ohm, y esta es corriente. ¿Ya? Y resulta que ohm multiplicado por amperes, el resultado es volt. Por lo tanto, este signo igual está relacionado en que estoy igualando las mismas unidades de medida. Voltaje por este lado y voltaje por este otro lado. O sea, todo va bien hasta ahí. ¿Ok? Hacemos la operación matemática que esto implica. Y la operación en matemática es sumar 18, 25, 32 y 13, resulta 88. R3 que no lo conocemos. 35, 70, 55 menos 10, 150. Como la corriente la conocemos, es 1,5 amperes, entonces podemos dividir 150 por 1,5 y le restamos los 88 y encontramos el valor de R3 que resulta ser de 12 ohms. Y hemos resuelto el problema. No tiene mayor dificultad, no sé si a alguien le quedó duda, pero es un circuito bastante sencillo. ¿Alguna duda por ahí? Profe, Dígame. si en un circuito cerrado se ponen dos fuentes de igual voltaje opuestas y el mismo circuito se alimenta una resistencia, ¿esas dos fuentes no se estarían descargando? O sea, como Bueno, están intentando hacer circular la corriente en sentido opuesto. claro, mira, esto es como pelearse el premio. Si los dos, por ejemplo, si no existiera la de 35, no existiera la de 70, y existiera solo la de 55, y esta en vez de 10 también fuese 55, estas dos se pelean. ¿Por quién se gana el premio, que sería la corriente? Pero se pelean tanto que se anulan. ¿Ya? Es como esto de aquí, mira, voy a volver a la imagen anterior. Esta imagen de aquí, tengo 3 ya. Supongamos que no tengo las 3, aquí, que tengo 2 nomás. ¿Ya? Esta de 15 sea de 24 y esta de 12 no existiera. Fíjense, esta de 24 trata de que la corriente vaya en un sentido y esta que si fuese de 24 trata de que la corriente fuese en el otro sentido. Entonces 24 menos 24 se anulan.
O sea, se pelean entre ellas, pero ninguna gana premio. No sé si, no es un lenguaje muy académico el que estoy usando, pero la idea es darme a entender de que cuando yo tengo dos fuentes de los mismos valores enfrentadas entre sí, el circuito, el que pierde es el circuito porque no hay corriente. ¿Ya? Entonces, al no haber corriente, las baterías no se descargan. Las baterías, o sea, van a estar peleando por ello, sí, pues las baterías no conviene colocarlas así. ¿Ya? Mira, es como tener un circuito abierto. Cuando no hay corriente es como tener un circuito abierto. Ah, Entonces ya. no tiene mucha utilidad el colocar las fuentes de esa manera. De hecho, se dice cuando las fuentes son distintas que es muy difícil que las dos fuentes sean exactamente iguales en la realidad. Aunque sean de la misma voltaje y la misma potencia, una puede estar más gastada que la otra, no sé. Entonces puede haber una diferencia. Se dice que cuando yo pongo una fuente en sentido contrario a las otras, esa fuente representa una carga. ¿Ya? Que no me ayuda en nada para mejorar la calidad del circuito, sino que al contrario, se está oponiendo y por lo tanto es una carga. ¿Qué es lo que está pasando aquí con la fuente 24 en este ejemplo que está aquí en la pantalla? 24 lo único que está haciendo es bajar el voltaje. Y al bajar el voltaje es una carga. ¿Por qué? Porque no está apoyando. Y con lo cual bajó la corriente a 12 miliamperes. Entonces es una carga. No es común encontrar eso. ¿Sí? En la teoría uno puede hacer todo lo que quiera. Pero en la práctica no tiene mucho sentido. Bien, ¿alguna otra duda? Bien. Miren, el circuito anterior que habíamos visto se puede arreglar de la siguiente manera. En vez de colocar muchas fuentes, yo junto todas las fuentes y dejo una sola, que sería el equivalente. Eso es más cuerdo, digamos. ¿Ya? Tiene más sentido una sola fuente. Y tengo todas las resistencias ahí, que ya las conozco. Conozco todos los valores de la resistencia. Entonces, lo que nosotros habíamos hecho era esto que está aquí. Al plantear Kirchhoff aquí de voltajes, tengo 18 veces I, más 25 veces I, más 12 veces I, más 32 veces I, más 13 veces I, que es esta expresión que está aquí. ¿Ya? Y eso menos 150 igual 0 o igual a 150, que es lo mismo. Por lo tanto, por un lado, tal como le había dicho yo, por el lado derecho tengo voltajes y por el lado izquierdo también tengo voltajes, pero compuestos entre resistencias y corrientes. Como son todos términos semejantes matemáticamente hablando, entonces yo digo 18 más 25 más 12 más 32 más 13. Entonces puedo hacer esta suma que corresponde a los valores de las resistencias. Ahora, como la ley de Ohm dice que el voltaje igual a R por I, entonces esta suma es una resistencia, pues de hecho todos tienen la misma unidad de medida, todas son Ohm. Luego lo que puedo hacer es, en vez de colocar tantas resistencias, pongo una sola. Y digo, esa es una resistencia equivalente. En otras palabras, la fuente al mirar hacia adentro del circuito no ve 1, 2, 3, 4, 5 resistencias, sino que ve una sola resistencia que la vamos a denominar resistencia equivalente. Y esa resistencia equivalente va a ser la suma de todas las resistencias parciales que hay en el circuito. ¿Ya? Es decir, la suma de las 5. ¿Ok? Ahora, cuando tenemos esta forma de configurarla, nosotros le vamos a llamar a esta forma, le vamos a llamar conexión en serie. ¿Ya? La conexión en serie implica lo siguiente, fíjense, tengo la resistencia R1 que tiene una mano que está conectada a la fuente y su otra mano está conectada con la resistencia R2. La mano libre que le queda a R2 se la toma a la mano de la resistencia R3 y la mano libre R3 a R4, la mano libre R4, exactamente así. ¿Ya? Es como si nosotros hiciéramos una especie de rueda, seguramente cuando niños jugaron ustedes a la rueda, y ahí ese es un circuito serie. ¿Ya? Ahora, en el circuito serie tiene que haber una fuente, porque si el circuito serie son puras resistencias, y no va a haber circulación de corriente, porque existirían solo elementos que son pasivos y ninguno es activo. Entonces tiene que haber al menos un elemento activo, que es lo que tenemos aquí. Entonces, a esto que está aquí le denominamos conexión en serie.
Y en ella se va a cumplir algunas cosas. Por ejemplo, que la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de todas las resistencias que yo encuentro en el circuito. La característica que tiene es que si yo agrego más resistencias, hasta n resistencia, la resistencia equivalente va a ir aumentando. Si yo quito resistencias, la resistencia equivalente va a ir disminuyendo. ¿Ya? Lo mismo que si yo tengo una R2, por ejemplo, aumento su valor, la resistencia equivalente va a aumentar, obviamente si la otra se mantiene constante. Pero si tengo un valor de R2 y por alguna razón bajo esa resistencia, entonces la resistencia equivalente va a disminuir. ¿Ya? Esa es una de las características de la resistencia en serie, del circuito en serie, que la resistencia equivalente o la que se ve desde los terminales de la fuente donde yo estoy entregando energía, es la suma de todas las resistencias que hay en el circuito. ¿Ya? De todas. Ese es el primer caso. La segunda situación que sucede es que yo puedo definir una corriente que va circulando por cada una de las resistencias. Eso no hay ningún problema de definirlas ahí. ¿Ah? Pero como tenemos entre resistencia y resistencia un solo nudo, entonces no queda otra alternativa que I1 sea igual a I2. Como hay un solo nudo entre R2 y R3, no queda otra alternativa que I2 sea igual a I3, y así sucesivamente. ¿Ya? Y todo eso sea igual a una corriente, y eso ya lo hemos visto en los dos ejercicios anteriores. ¿Ya? Luego, en el circuito serie circula una única resistencia, perdón, una única corriente, ¿ya? Por todas las resistencias, no hay otra alternativa. Y desde el punto de vista de los voltajes, el voltaje, yo puedo definir un voltaje V1, V2, V3, hasta V sub n, un voltaje que va, un voltaje por cada uno de los elementos, por cada una de las resistencias. ¿Ya? En primer lugar, se tiene que cumplir la ley de voltajes de Kirchhoff, que es la suma de todos estos voltajes de aquí, incluso este V que está acá, tiene que ser cero, eso es lo que nos decía el amigo Kirchhoff. Entonces yo puedo decir aquí que el voltaje V1 más el voltaje V2 más el voltaje V3, etcétera, hasta el voltaje Vn me tiene que dar el voltaje aplicado. Ahora, estos voltajes no van a ser iguales, en general no van a ser iguales. La única posibilidad de que estos voltajes sean iguales es que las resistencias sean todas iguales. Es la única posibilidad, no hay otra. ¿Ya? Mire, esto lo vamos a ver, espero que ven este circuito o no. No tengo que compartir esta imagen. Tendría que compartir la imagen porque se ve puro power, ¿no? Ah, ya, perfecto, eso necesitaba saber. Entonces dejo de compartir eso y comparto de nuevo, entonces, la ventana. La ventana es esta. Que yo uso también el Teams, y en el Teams yo muestro mi pantalla, entonces todo lo que yo muestro en la pantalla se ve inmediatamente. No debo estar compartiendo una cosa con otra, por eso les pregunto. Pero bueno, miren, aquí yo tengo un circuito serie. ¿Ya? Tengo una resistencia de 2, otra de 12, otra de 2, otra de 22, otra de 2. Ya puse varias y tengo un voltaje de 40. Vamos a sacar este por ahora por aquí. Y después lo vamos a colocar de nuevo si es posible. Entretener un ratito y vamos a conectar este nudo. Ya, vamos a sacar ese porque no lo hemos definido. Y vamos a conectar entre esos dos. Ahí tengo el circuito cerrado. ¿Ya? Aquí tengo entonces este LM2, que es un amperímetro. Y este de aquí no está definido, no está conectado. Para todos los efectos prácticos no está conectado. Entonces, lo que vamos a hacer primero es que vamos a definir este instrumento como un ómmetro. El ómmetro lo que me permite es medir la resistencia total. ¿Ya? Y, bueno, dejemos eso. Y vamos a desconectarnos de aquí. Y vamos a medir con el ómmetro. Ahí, y con el otro lado nos vamos a conectar aquí abajo. ¿Ya? ¿Por qué yo desconecté el voltaje? Porque en general, en la práctica, cuando uno mide resistencia de un circuito, tiene que desconectar las fuentes de energía. ¿Ya? Entonces, veamos, vamos a simular ahí qué nos va a decir. ¿Ya? El ómmetro me dice que hay 40 ohms. ¿Se fijan? Este es el resultado que dice el ómmetro.
Ya, me dice que hay 40 ohms. Olvidémonos de la corriente aquí, son 10 nanoamperes. Esta corriente va a ser muy pequeñita porque lo que hace el ohmmetro es introduce una corriente muy pequeña para poder calcular el voltaje, o sea, la resistencia. Eso es lo que hace, la resistencia equivalente. Entonces, veamos. 2 más 12 más 2 más 22 más 2, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40. Efectivamente son 40 ohms los que hay ahí. ¿Se fijan? Supongamos que R5 yo la voy a aumentar, en vez de 2, la voy a aumentar a 50 ohms. Ah, pero no puedo hacerlo porque está corriendo, tengo que pararlo. Ya, ahí tengo 50 ohms. ¿Ya? Entonces, ¿qué me va a decir el ohmmetro ahora? El ohmmetro lo que me dice cuál es la resistencia equivalente, está midiendo la resistencia total. Me dice 40 porque eso es lo que le quedó del proceso anterior, entonces tenemos que hacerle un nuevo proceso. Apretamos el ejecutar y debiese dar 88. Veamos, 5, 6, 7, 82, 84, 86, 88. Perfecto. Y fíjense que además estamos mostrando aquí con este modelo, esta modelación, que efectivamente si aumentamos la resistencia en alguno de los elementos, aumenta la resistencia equivalente o total. Y eso es lo que hace el ohmmetro. Ahora, supongamos que esta de 12 la bajamos, pero tenemos que parar aquí, si no, no vamos a poder, paramos aquí. La de 12 la vamos a bajar y la vamos a dejar en 2 ohms. Entonces, debiese bajar el resultado total, ¿no es cierto? Veamos si es cierto. Le echamos a andar el circuito y va a bajar a 78. Entonces vamos a tener 50 más 22, 72, 74, 76, 78. Perfecto. O sea, efectivamente se cumple. La primera característica es que cuando tenemos un circuito serie como este, la resistencia equivalente es la que miramos desde la entrada. ¿Ya? Vuelvo a repetir, no puedo colocar un voltaje. Está prohibido para estos efectos de mantener una fuente activa cuando yo mido resistencias. Y ya sé que va a ser la suma de todas las resistencias. Ese va a ser el voltaje, la resistencia total. Vamos a desconectar el instrumento y vamos a conectar el circuito por aquí. Y entonces este multímetro lo vamos a dejar aquí de lado. Vamos a dejar aquí de lado, aunque lo podemos ocupar en otra cosa. Y vamos a agregar un multímetro por ahí entre medio y vamos a agregar otro instrumento por aquí. Ya. ¿Qué debiesen demostrarnos estos instrumentos? Nos debiesen demostrar que las corrientes que van a medir cada uno de ellos es la misma, incluso este que está acá. ¿Ya? Entonces vamos a desconectar aquí para poder conectarlo. Entonces vamos a conectar este instrumento ahí y lo conectamos ahí. Conectamos este instrumento ahí y conectamos ahí. Ya, entonces ahí tengo todas las corrientes y voy a decir entonces que este es y lo vamos a colocar aquí, es un amperímetro y este también es un amperímetro. Para ello he seleccionado la A aquí en los tres. ¿Se fijan? Aquí, acá y acá. Y es correcto porque lo que vimos ayer que la corriente tengo que medirla en el mismo flujo, por lo tanto tengo que medirla como en serie. No sé, me imagino que ustedes en alguna asignatura que tienen de flujos, de caudales, deben medir caudales y tienen que introducir una máquina dentro del flujo. Entonces, ese tipo de conexión nosotros le llamamos conexión serie. No sé si usan la misma terminología o no. Ahí lo desconozco. Ya, entonces, tenemos el circuito, el circuito está conectado, entonces vamos a hacer la acción y fíjense, 512,82 miliamperes el primero, 512,82 miliamperes este segundo, 512,82 miliamperes el tercero. Efectivamente la corriente que estamos midiendo en cualquier parte es la misma. ¿Ya? Vamos a aumentar el voltaje, pero previo a eso tenemos que disminuirlo. ¿Qué pasa si yo aumento el voltaje? En vez de 40, ¿cuánto teníamos? No me acuerdo con qué. Pero sí eran como 80 ohms lo que teníamos, no me acuerdo.
ver, para que nos dé un número entero. 5, 6, 7, 72, 4, 6, 78. Le pongamos 78 volt, a ver qué va a pasar. Yo pongo 78 volt, debiese tener 1 ampere. Entonces vamos a ver si es cierto, puede que estos nos introduzcan una pequeña resistencia. Vamos a ver. Le damos potencia, 1 ampere, 1 ampere, 1 ampere. Perfecto. ¿Ya? La misma corriente. Entonces queda demostrado de que en un circuito serie la corriente es la misma, ¿ya?, en cada uno de los elementos. Lo otro que habíamos dicho es que vamos a dejar esos instrumentos ahí y lo que vamos a agregar un par de voltímetros. Este lo vamos a tirar para acá abajo para que no nos moleste. Le voy a poner un voltmetro. Ya que estos son de 2 cada una, voy a poner un voltmetro en 2 nomás de ellas para no llenarme tanto de instrumentos. Entonces paramos aquí y colocamos aquí un voltmetro. Y vamos a colocar por acá otro voltmetro en la misma resistencia de 2. Vamos a colocar otro voltmetro aquí en la resistencia de 22. Y vamos a poner otro voltmetro en la resistencia de 50, ya que son distintas. Ya, la medición del voltaje se hace conectando el instrumento en lo que se denomina en conexión en paralelo. Entonces, para ello, me conecto ahí y me conecto acá. Ahí están en paralelo. Esta es la conexión que está, se conoce como paralelo. Entonces, este lo conecto ahí y este lo conecto allá. Este lo conecto ahí, lo voy a conectar un poquito más bajo para que no me moleste con el número. Y esta pata la conecto ahí. Este instrumento lo voy a conectar ahí. Y este voltmetro lo voy a conectar aquí. Ya. Y tenemos los 78 volts, que están definidos en la fuente. Entonces, ¿qué debiese ocurrir? Lo que nos decía en la teoría, nos decía que el voltaje que cae en esta, más el voltaje que cae en esta, más el voltaje de esta resistencia, más el voltaje de la R4, más el voltaje de la R5, debiesen darme los 78 volts. Lo otro que yo les había comentado es que si las resistencias son iguales en el circuito de serie, entonces los voltajes de estos dos debiesen ser iguales. Vamos a ver si es cierto. Nos va a faltar un voltaje, pero ya sabemos cuánto es el voltaje de estos dos. ¿Ya? Y vamos a ver qué pasa con las otras resistencias. Entonces, lo echamos a andar. Clic. Ah, pero un detalle muy importante. Vamos a colocar aquí. Vamos a poner aquí los voltmetros para mirarlos todos juntos. Y voy a dejar separadito ahí para que recordarme de que hay uno que me faltó. Ya, ahora sí, estamos todos bien, ok. Y echamos a andar. Y nos dice que el primer voltmetro, el que está en la resistencia de 2, tiene 2 volts. El segundo ohmmetro, que está en la resistencia 2, 2 volts. Por lo tanto, un voltmetro aquí en la resistencia 3 debiese dar 2 volts. En la resistencia de 22 hay 22 volts, en la resistencia de 50 hay de 50 volts. ¿Y por qué ocurre eso? Porque tenemos 1 ampere circulando por todo el circuito. ¿Ya? Entonces, está bien, fíjense, 50 más 22 más 2 más 2 y más 2 que falta esto de aquí, deben sumar 78 volts. ¿Sí? Entonces se está cumpliendo también el otro elemento que nosotros habíamos dicho, que la suma de los voltajes tenía que ser igual al voltaje de entrada, por una parte. Si las resistencias son iguales, tienen el mismo valor de voltaje. Si las resistencias son distintas, el voltaje es distinto. Ahora, otro detalle. Fíjense que aquí en la resistencia de 22 ohm hay 22 volts y la resistencia de 22 es más pequeña que la resistencia de 50. En la resistencia de 50 hay 50 volts. Luego, la mayor resistencia se lleva el mayor potencial o el mayor voltaje. Subamos esto al doble, pero paramos aquí. Subamos esto al doble para ver qué va a pasar. Y ya me imagino que ya saben qué debiese ocurrir. 7750.
186, 100, a ver, 8 y 8 son 16, 7, 14 y 1, 15. 56 volts. Debe tener 2. Debe tener entonces, ¿qué corriente? 2. 2. 2 amperes, ¿no es cierto? Veamos. Entonces le damos clic ahí. Perfecto. Dicen los multímetros, dicen 2 amperes, 2 amperes, 2 amperes, 2 amperes. Muy bien. Entonces vamos a tener 2 por 2, 4 volts aquí, 2 por 2, 4 volts, y aquí están dicho en los voltmetros. 22 por 2, 44, 22 por 5, perdón, 50 por 2, 100 volts. Entonces aquí estoy demostrando, no sé si tanto demostrando porque estamos sobre la base de un simulador, pero el simulador lo que hace es decirnos cómo está funcionando el circuito. Entonces, como si estuviésemos inmediatamente haciendo el laboratorio, entre comillas, un laboratorio demostrativo. Efectivamente, se cumple entonces que la corriente es la misma en el circuito serie, que los voltajes son distintos en los circuitos series, a menos que las resistencias sean iguales, que las resistencias que son mayores van a adquirir el mayor voltaje, ¿ya? Versus las corrientes que son, las resistencias que son menores van a tener menor voltaje, y que la suma de todos los voltajes de las resistencias tiene que ser igual al voltaje de la fuente. Entonces, hemos visto todo lo que dice, ya, y lo otro que vimos es que entonces la resistencia equivalente es igual a la suma de todas las resistencias. Podemos entender la resistencia equivalente, para terminar por hoy día, que ya estamos en la hora, podemos entender la resistencia equivalente como esto. Miren, voy a parar aquí y voy a colocar aquí una resistencia, una resistencia, una fuente, voy a colocar ahí, una fuente, power, DC power, ya, una fuente. Voy a colocar aquí la fuente, y esa fuente va a ser de 156 volts. 156 volts. 156 volts. Esa es la fuente. Es la misma que está ahí. Voy a colocar una sola resistencia. Variable resistor. Y vamos a colocar una sola resistencia aquí. Y para dejarla, la vamos a girar. Ya, aquí tenemos una sola resistencia. Ya, y entonces esta resistencia va a ser de la suma de todo esto. Tenemos 50, 70, 2, 4, 6, 78. Entonces, vamos a colocar 78. Entonces vamos a colocar aquí un amperímetro. Un amperímetro, y lo voy a dejar aquí, separadito. Entonces cierro aquí, ahí, y cierro esta con la fuente. Ahí, y cierro por acá abajo el circuito. Ya, y me falta un detallito porque si no, no va a funcionar. Dos detalles me faltan. Tengo que colocar una tierra. Y aquí está la crown. Aquí está la tierra. La tierra tengo que conectarla ahí. Ya, ahí si no el circuito no va a funcionar. Esa es la tierra. Y lo último que me queda colocar aquí es un voltmetro para medir el voltaje en la... Y esto lo vamos a girar para que lo veamos mejor. Entonces, un voltmetro aquí. Ahí. ¿Y qué pasó? Me desconectó aquí. Y este para el voltmetro debiese ir aquí. Ya, entonces tengo aquí un amperímetro que lo vamos a dejar aquí. Entonces,
Y para que se vea mejorcito. Ya. Entonces vamos a tener aquí lo siguiente. Vamos a echar a andar el circuito. Entonces tengo la fuente, tengo el amperímetro, que está aquí. Tengo la resistencia, que es el equivalente. Y tengo el voltmetro, que lo vamos a tener acá. Entonces, si hacemos la simulación, tenemos las dos simulaciones simultáneas. Entonces vamos a tener 2 amperes en este circuito, en el amperímetro, los 2 amperes, que es lo mismo que nos dicen los otros arriba, y vamos a tener 156 volts en equivalente a los 78 ohms. ¿Ya? Es sumar los voltajes parciales de todas las resistencias. O sea, efectivamente, 78 ohms, para efectos de esta fuente, es el equivalente a todo eso. En vez de tener todo eso, la fuente dice, ah, no, hay una sola resistencia, 78, y le da lo mismo todos los valores que tengan las otras resistencias. Eso es lo que sucede. Dudas, consultas, comentarios. Espero que haya sido entretenido para ustedes. Yo no tengo dudas, profe. Bien, Yo tampoco. bien, Ninguna duda, profe. ok. Espero que haya sido entretenido mirar los circuitos así, ver cómo funcionaban. Y lo dejamos hasta aquí por hoy día. No alcanzamos a jugar con el fusible, pero después podemos jugar con el fusible. Profe, Diga. ¿Sí? yo le hablé ayer porque no me aparecía el curso en campus y aún no me aparece. Ah, sí, tienes razón. Si me dijiste, lo que pasa es que yo no anoté el nombre, me escapé después de eso, se me olvidó y no lo revisé porque no supe quién era. ¿Tu nombre es Rodrigo Torres o Pablo, no? ¿Perdón? Ah, Pablo. Pablo Riquelme. no, Pablo, ¿sí? ¿Pablo Alberto Riquelme o no? ¿O estoy equivocado? Sí, Ya, sí, Pablo Alberto Riquelme. Poblete, ya. Déjame verlo entonces, por favor. Lo voy a anotar aquí para que no se me olvide. Por Ya, favor. Ya, muchas gracias. listo. Nos vemos entonces, que estén muy bien. Listo, profe, que esté bien. Nos vemos. Chao, profe. Nos vemos, Claro, profe. Nos vemos, chao, chao. Fácil hacer clases aquí. Es fácil trabajar con este sistema. Es sencillo esta plataforma. Detener la grabación. Detener la grabación.